Los cristianos enseñan la Biblia que nosotros caminamos en luz. De hecho, la Biblia describe a los cristianos como aquellos que son luz. Y si nosotros somos aquellos que caminamos en luz, por lo tanto los cristianos debemos exponer las obras oscuras e infructuosas del aborto. El asesinato de niños prenatales es una obra oscura y Dios llama a su pueblo a exponer esta obra oscura. La vida humana es una cosa magnífica. Todo ser humano, no importa cuán ignorado es, lleva la imagen de Dios. Aunque distorsionada por el pecado, pero aún lleva la imagen de Dios. Y es esa imagen de Dios en el hombre lo que le otorga la dignidad al ser humano. Hermanos, alguien decía, la dureza pecaminosa del corazón humano, mas no la ignorancia inocente, se encuentra en la raíz de esta carnicería llamada el aborto, que es el tema que desarrollaremos hoy en nuestra escuela teológica. No es una ignorancia inocente, es la dureza pecaminosa del corazón humano que se opone a Dios y a su ley. En nuestro estudio desarrollaremos hoy nuestro tema sobre el aborto, viendo algunos argumentos de los movimientos abortistas y al mismo tiempo examinando los argumentos teológicos acerca de este tema. Nosotros creemos que la Iglesia de Cristo debe exponer estos temas a la vida de sus miembros porque nuestro Dios es un Dios que gobierna sobre todo. Algunos piensan que Dios no tiene nada que decir sobre la política, que Dios no tiene nada que decir sobre la economía o incluso sobre el aborto. Pero yo quiero decirles que nuestro Dios gobierna sobre todo y tiene que decir algo sobre todo. Y el tema del aborto no es la excepción. Y si hay alguien que representa el movimiento abortista que esté escuchando este audio por internet, yo quisiera decirle que me regale 30 minutos más para probar mis argumentos. Y si mis argumentos no son sólidos, puede seguir el camino que continúa siguiendo. Pero si considera que estos argumentos son completamente objetivos, realistas, basados en hechos y no en fantasías o emociones, yo le aconsejo que abandonen el camino que están siguiendo para perseguir el camino de la verdad. Y yo quisiera comenzar mi clase sobre el aborto haciendo un llamado a todo mundo, especialmente a los cristianos, a que celebremos la vida. Nosotros vivimos en un mundo donde lamentablemente se celebra la muerte. Incluso en algunos países tienen un día para celebrar el Día de los Muertos. Los creyentes celebramos la vida. Nuestro Dios es un Dios de vida, creador de la vida y que en la salvación imparte vida espiritual. Todo lo que concierne a nuestro Dios tiene que ver con la vida. Y es por eso que a la luz de los lentes de la fe cristiana, es que quiero que examinemos nuestro tema de hoy, acerca del aborto y de la necesidad que celebremos el precioso regalo de la vida. Quiero que veamos entonces en primer lugar los argumentos que presenta el movimiento abortista, que examinemos cada uno de estos argumentos a la luz de los hechos, a la luz de la realidad, considerando cada uno de sus postulados y que lleguemos a una conclusión luego de esto. El primer argumento del movimiento abortista es el siguiente, el que se conoce históricamente como sexualidad libre. A través de la historia surge lo que se conoce como la política de sexualidad libre, que además de minar la institución familiar, había legalizado el aborto en el año 1920. Había producido, por supuesto, un descenso impresionante de la tasa de natalidad. En el año 1913, 7 años antes de que se legalizara el aborto, dicha tasa de natalidad era de 45,5% antes de legalizar el aborto. Mientras que en el año 1950, 30 años después que se legalizara el aborto, esa tasa de natalidad había bajado un 26,7%.
El caso de las consecuencias sociales que trajo, por otro lado, la legalización del aborto en la URSS es digno de ser subrayado. ¿Saben qué es la URSS? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto se convirtió en el primero de todos los medios contraconceptivos. Según los datos manejados por los doctores Stern, los números documentados son determinantes acerca de esto. Y es importante ver esto a la luz de la historia y de estadística para que podamos sentir el peso de esta realidad. En 1922 a 1926 se cuadruplicó el número de abortos en la URSS. Y para 1934 se registra en Moscú, por ejemplo, un nacimiento cada 3 abortos. Y en el campo, el mismo año, 3 abortos o 3 asesinatos de niños por cada 2 nacimientos. Para 1963, en Moscú, por ejemplo, para 1963, en Moscú, Leningrado y otras ciudades centrales, el 80%, noten esto, el 80% de las mujeres embarazadas se sometían a abortos. 80%. Lo cual demuestra que fue utilizado como método anticonceptivo. De hecho, los citados doctores contaron que al cabo de un cierto número de abortos de cada una de estas mujeres, a las mujeres les basta con una fórmula muy extendida. Luego que esas mujeres en ese tiempo, luego de practicarse tantos abortos, recuerden la cifra, más del 80%, luego de practicarse tantos abortos, dicen los doctores que lo único que se requería en estas mujeres era hacer lo siguiente: beberse un vaso de vodka, tomar un baño muy caliente y ponerse a dar saltos hasta expulsar el feto. De tanto hacerlo, ya era tan fácil que saliera el niño y cayera en el suelo como si fuese un trozo de basura. Así que este fue el primer argumento de los movimientos abortistas. El segundo argumento del movimiento abortista es el argumento de tipo sentimental y económico, y lo van a escuchar mucho de parte de cada uno de estos representantes de este movimiento. En este mismo punto yo quiero destacar algo. Las evidencias científicas son ignoradas por el movimiento progresista. No les interesan las evidencias científicas, no importa. Y es increíble ver esto porque sin duda alguna los hombres toman la ciencia para sí cuando les conviene. Lo que hacen los grupos feministas y las organizaciones que dicen defender los derechos humanos, que por cierto, estas mismas organizaciones que dicen defender los derechos humanos son al mismo tiempo las que permiten el asesinato de un niño. Esto no es como contrario, que quienes están supuestamente, entre comillas, para defender los derechos humanos, al mismo tiempo son los que dan luz verde para el asesinato de un bebé. Y ellos terminan dando argumentos de tipo sentimental, fabricando historias de vidas traumáticas. Ellos dicen, nosotros tenemos que argumentar de alguna manera lo que estamos promoviendo. Entonces ellos empiezan a inventarse historias tipo traumático, por eso es el argumento de tipo sentimental y económico, para promover esta atrocidad. Por ejemplo, la madre es pobre y encima esa madre pobre ya tiene otros 3 hijos que mantener. Uno de 2 años, uno de 4 y otro de 6. Así que obligar a esta madre a tener otro hijo no querido es un acto de insensibilidad. Eso es lo que ellos promueven. Por eso es un argumento de tipo sentimental y económico. O sea que en vez de ayudar a rescatar a esa mujer de la pobreza, lo que proponen sus voceros es matar al niño por nacer a los fines ahorrativos. ¿Se dan cuenta lo ilógico que es esto?
O como bien lo dijo el politólogo Agustín Laje, de quien me he valido de gran material para esta clase, él dice lo siguiente: pues bien, como es de sobra sabido que la economía no es el fuerte de los filósofos del progresismo, nosotros que estamos a la derecha y solemos ser más entendidos en la materia, les sugerimos a estos buenos muchachos una oferta superadora y más barata. El argumento, según ellos, es de tipo económico. Tiene ya 3 niños, uno de 2, uno de 4 y uno de 6. ¿Para qué traer a otro al mundo si no tiene cómo mantenerlo? Pues miren el planteamiento del ángel Nicolás Márquez. Ellos dicen muy sabiamente, esta es la propuesta: matemos al hijo más grande, o sea, el de 6 años, que es el que naturalmente genera más gastos por ser el más grande. Y preservemos al menor en gestación, dado que por el momento es este último el más barato de mantener. Si es por economía, no deberían matar al que está en gestación, sino al de 6, ¿cierto? Si el argumento es de tipo económico. Pero al margen de estas decisiones relativas a la economía familiar, vale agregar que el aborto no es un problema de clase social. Se practique por mujeres ricas o pobres. Porque ellos promueven en carteles, las mujeres ricas pueden abortar, las pobres se mueren. Se haga clandestinamente o bajo la protección del Estado, se consume sin medios o con la más sofisticada tecnología, esto no deja de ser siempre el mismo homicidio contra la vida de un inocente indefenso. Sea rica o pobre quien se lo practique con la mejor tecnología, esto no deja de ser algo atroz. Nadie pretende obligar a la madre a tener un hijo no querido, ¿cierto? Nadie. Pero ocurre que ese hijo no querido, ella ya lo tiene consigo, ya está en gestación. No es algo de existencia potencial, sino actual, lo tiene. No estamos hablando de un niño que tú no tienes, que no quisieras tener en el futuro. No, ya lo tienes en tu vientre. Y se encuentra en tercer lugar el argumento de tipo relativo. Argumento de tipo relativo. Aquí, ¿qué tenemos? Este es el argumento relativo concerniente a la posibilidad de que el bebé no nacido padezca de alguna enfermedad o malformación. Entonces, a ver, si el bebé tiene una enfermedad o una malformación, nosotros promovemos que en este caso se haga legal el aborto, dicen ellos. Ese es el argumento de tipo relativo. O sea que el feminismo nos dice ahora que si el menor padece de discapacidad, habría que matarlo. Tal como se hacía 7 siglos antes de Cristo en el rígido y militarista estado de Esparta. O miren esto. O como se hacía a sí mismo bajo las leyes eugenésicas del narcismo. ¿Saben qué se hacía en los días del narcismo? Se ordenaba el exterminio de los nacidos discapacitados y malformados. Esas ideas del narcismo se están promoviendo hoy. Pues bien, más allá de que nosotros consideramos que la solución en este caso no sería matar al niño, sino asistirlo médicamente ante su eventual malformación o disfunción, nos interesa el siguiente testimonio brindado por el reconocido constitucionalista brasileño Celso Bastos, considerando el argumento de que si el niño viene con una malformación, debe abortarlo. Y él dice lo siguiente: participé de una discusión en la que un médico, dueño de diversas clínicas, defendía el aborto. Él decía que con un aparato de ultrasonidos se puede conocer, y escuchen esto, con un 80% de certeza si el feto sufre mongolismo, en cuyo caso podría ser abortado. Entonces le pregunté, dice Celso Bastos, ya que usted admite un 20% de inseguridad, ¿por qué no dejar nacer a la criatura y matarla después? Entonces tendríamos un 100% de certeza, ya que hay un 20% de probabilidades que ese niño pueda vivir y estar bien.
Así que ante el argumento de tipo relativo, podemos derribarlo también como los otros argumentos. No hay manera de sostener esta atrocidad. En siguiente lugar, el movimiento abortista sustenta el argumento por motivos prácticos. Este es el otro argumento que promueven. Se les agotaron los trucos sentimentalistas. Se les agotó el argumento de tipo económico. Se les agotó el argumento de tipo relativo. Pues les queda este. ¿Qué dicen ellos aquí? Ellos van a sugerir ahora legalizar el aborto, pero por motivos prácticos. ¿A qué me refiero? Aunque lo prohíba el Código Penal o la Constitución, los abortos se hacen igual. ¿Cierto? Por ende, dicen ellos, hay que legalizarlos para evitar el riesgo de salud de la madre que es sometida quirúrgicamente a abortar en lugares clandestinos e inseguros. ¿Qué dicen ellos? Como no es legal el aborto, esas madres que quieren abortar tienen que ir a una clínica clandestina e insegura y muchas veces mueren en medio del proceso. Por ende, dicen los movimientos abortistas, legalicen el aborto para que ellas puedan ir a una clínica segura y no mueran en el intento. Para empezar, la madre que quiere abortar no es sometida a lugares clandestinos. Ella va voluntariamente y se somete a esos lugares. Nadie la obliga. Ella misma va a estos lugares clandestinos, a estos antros, para practicar este homicidio. Nadie la obliga. El Estado no la obliga. La sociedad no la obliga. Ella va voluntariamente. Pero el detalle aquí es que la mujer que muere al someterse libremente al experimento filicida no es víctima, sino victimaria. Y en su calidad de victimaria acaba accidentalmente muriendo. La verdadera víctima de todo esto es el niño. Ella va camino a esta clínica clandestina a cometer un homicidio y muere ella haciendo un acto incorrecto, pecaminoso. Este es el argumento del movimiento abortista, así que analógicamente veámoslo así. Si un ladrón quiere robar un banco y en este emprendimiento ilegal es abatido por la policía, va de suyo que esta muerte fue una consecuencia no deseada de su actividad criminal, ¿cierto? Ahora bien, ¿tenemos que despenalizar el robo para que el ladrón no corra más riesgo de muerte entonces? No tiene sentido. Eso es lo que está detrás del argumento de los movimientos abortistas. Entonces, para que ningún ladrón que va a cometer un acto criminal no termine afectado, entonces despenalicemos el robo. Como ellos quieren hacer con el aborto. Otro argumento débil y poco realista del movimiento abortistas. Veamos algunos puntos aquí luego de estos argumentos. Veamos un poco de ciencia y estadísticas para poder tener más claridad sobre este tema. Todavía no he citado a ningún pastor evangélico. Y miren todas las evidencias que arrojan en contra de esto. Esto nos muestra que Dios siempre dice la verdad. Las encuestas usadas para aprobar el aborto fueron manipuladas, como lo confesó el doctor Bernard Nathanson. El doctor Bernard es un ex-abortista. Era conocido originalmente como el rey del aborto. Así le llamaban, el rey del aborto. ¿Saben por qué? Este era un afamado ginecobstetra. Él abandonó la práctica de los abortos después de haber sido responsable de unos 75,000 abortos realizados en la clínica que dirigía en la ciudad de Nueva York. 75,000 asesinatos. Nunca es tarde para reflexionar de tan cosa tan atroz. El doctor Nathanson menciona cómo se diseñó toda una estrategia para convencer a la población en favor del aborto. Él dice, yo me inventé una estrategia
para poder hacer esto y que se pudiera legalizar. Y esta estrategia consistía a modo general en 3 puntos, en 3 ideas. En primer lugar, dice el doctor, la primera estrategia consistía en el convencer a la prensa de que el aborto era una idea sofisticada y liberal. Su segundo planteamiento era el encontrar personas que dijeran que estaban a favor del aborto siendo católicas o religiosos. Esto le podía dar un mayor peso a esta idea. Y en tercer y último lugar, y me parece la más atroz de todas, era el suprimir toda verdad científica de que la vida comienza en la concepción. Eso es lo que promueven muchos hoy. Y él mismo reconoce que esa era una mentira que se planteó para lograr legalizar el aborto. La vida comienza en la concepción. Allí comienza la vida. Totalmente. Se habla de que estos abortos, incluso algunos otros argumentos de otras personas, ellos dicen que el aborto se podía practicar en los casos como los de preeclampsia, eclampsia, condiciones cardíacas y los de embarazos ectópicos. Sin embargo, la realidad detrás de los hechos es otra y nosotros debemos mirar hacia la realidad y hacia los hechos. Internacionalmente, escuchen bien, se ha comprobado en múltiples naciones que la mayoría, noten bien, que la mayoría de los abortos ocurren en los primeros 3 meses del embarazo. Voy a explicar esto. Estas personas que dicen que yo me voy a practicar un aborto por el tema de la preeclampsia, eclampsia, condiciones cardíacas y embarazos ectópicos, el 90% se practican aborto en los primeros 3 meses de embarazo. Ahora bien, esta información es vital, ¿por qué? Porque en el tiempo en que se efectúa la gran mayoría de los abortos, no ocurren casos de eclampsia o preeclampsia, ya que estas son condiciones típicas de la segunda mitad de la gestación, o sea, del 5º mes en adelante, de acuerdo con las mejores fuentes de obstetricia. Entonces mi argumento es: a los primeros 3 meses, el 90% a los primeros 3 meses aborta bajo el argumento de posible preeclampsia, eclampsia, problemas cardíacos o embarazos ectópicos. Y resulta que la realidad es que eso no es así. Eso comienza a suceder a partir del 5º mes de embarazo. Argumento derribado. Lo mismo podríamos decir de los casos de descompensación cardíaca, los cuales no comienzan a aparecer hasta después de las 20 semanas, o sea, a partir del 5º mes del embarazo, debido al aumento de volumen del líquido circulante, pero no antes. De manera que es importante que recordemos que más del 90% de los abortos son efectuados en las primeras 12 semanas del embarazo, cuando las condiciones alegadas más arriba no se presentan. Es una mentira, entonces. Por otro lado, se ha hablado de la necesidad de aprobar abortos en algunos casos extremos, como sería el caso de las violaciones, que es uno de los argumentos que también más proclaman los movimientos abortistas en sus marchas violentas y todo lo demás. Sin embargo, de nuevo miremos hacia la realidad, hacia los hechos. Las estadísticas mundiales de las mejores fuentes revelan que el porcentaje de abortos que ocurren como causa de violaciones representa, ¿saben cuánto? El 1%. Y ellos legalicen el aborto por las violaciones, legalicen el aborto, algo que constituye el 1%. Se estima que mundialmente se abortan, y escucha esto, y es imposible que yo no diga esta cifra y no se quiebre mi corazón, se abortan aproximadamente 42 millones de fetos al año, 42 millones al año de asesinatos a bebés indefensos. 42 millones, ¿anotaron esa cifra? El 1% de esa cantidad que acabo de mencionar representa 420,000 fetos abortados. Pregunto, ¿estamos diciendo que estamos dispuestos a quitarle la vida a 41.6 millones de seres humanos debido a la ocurrencia de menos de 1% de embarazos debido a violaciones?
¿Es eso lo que estamos argumentando? Toda esa cantidad de asesinatos en base a una cifra o un argumento, mejor dicho, irreal y débil. Y el caso es todavía peor, porque sabemos que en muchos de estos casos de violaciones, la madre tampoco está dispuesta a llevar a cabo un aborto y si quiere tener a su hijo y criarlo. De manera que el número se reduce aún más de ese 1%. Ahora bien, argumento bíblico. ¿Qué dice Dios de esto? Quisiera que alguno de ustedes en voz alta pudiera leer Éxodo 21, versículos 22 al 23. Éxodo 21, versículos 22 al 23. Este es un texto sumamente explícito acerca del aborto, pero también en el resto de la Biblia de manera implícita podemos encontrar ideas y argumentos sólidos que se oponen a esta idea del movimiento abortista. Incluso si en tu mente está esta idea, espero hoy pueda ser echada a un lado. Éxodo 21, 22 al 23, alguien que pueda leer en voz alta y los demás le seguimos la lectura, por favor. Hermano Jackson, por favor. Si alguno viñere o hiriere a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y buscaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará su vida por vida. Lo que está diciendo este texto, que es sumamente explícito, uno de los textos más explícitos sobre el aborto, es que la persona que causaba el aborto debía pagar con su propia vida, una vida por otra vida, por el daño causado a la criatura. Lo que está diciendo el texto es que según Dios estableció que si tú le quitas la vida a un bebé a través del aborto, tú mereces la muerte. La imagen de Dios en el hombre requiere que le demos valor, un alto valor al hombre, a la vida. El feto es una vida. Unos dicen, pero tenía 3 semanas, 4 semanas. El feto es una vida. Biológicamente, escuchen bien esto, biológicamente se dice que hay vida cuando algo puede crecer, cuando algo tiene metabolismo, y cuando algo puede reproducirse. Pues el embrión, formado por el óvulo y el espermatozoide, cuando estos se unen, al momento, escúchame bien, no a los 6 meses, al momento en el que el óvulo y el espermatozoide se unen, allí podemos ver algo que tiene metabolismo, que puede dividirse y que está creciendo. Eso tiene vida. Así que la vida comienza en la concepción. No a partir de las semanas que tú establezcas, no. La vida comienza al mismo instante que ese espermatozoide y el óvulo se juntaron. Allí comenzó la vida. Así que si alguien practica un aborto a las 2 semanas, 4 semanas, 6 semanas, 5 meses, 6 meses, eso a los ojos de Dios es un asesinato. Nosotros somos hijos de luz. El aborto es un trabajo de oscuridad. El apóstol Pablo dijo en Efesios 5:11, no participes en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendedlas. La actitud de los cristianos ante el pecado debe ser activa, mas no pasiva. Hermanos, los niños en el útero de hoy no son grupos de células. Son personas, son hijos e hijas. Son inocentes de cualquier crimen que merezca la muerte. Su sangre se derrama en los más horribles procedimientos de desmembramiento a un bebé. Ácidos, aparatos destruyendo una criatura. Romanos 5:6, Pablo escribe, mientras éramos débiles, en el momento apropiado, Cristo murió por los impíos. Mientras éramos débiles.
Hermanos, Cristo murió por nosotros cuando estábamos espiritualmente indefensos. Cristo toma a los que están indefensos y quebrantados y ¿sabes qué hace? Los desecha a la basura, no los redime. Y no solo rescata a Cristo a los que son espiritualmente indefensos, sino también a los físicamente indefensos. Eso hace el Evangelio. Mientras que el Evangelio revela a un Salvador que da su vida por aquellos que huyeron de Él, el aborto revela que los humanos están extinguiendo una vida que debemos amar y proteger, decía alguien. Al escanear las páginas de las Escrituras, queda claro que el aborto es antievangelio. No, pero el qué dirá la gente no me interesa. No tienes derecho a quitarle la vida a una criatura. Eres un asesino. Miren, el aborto dice, los bebés no nacidos solo tienen valor como bienes de consumo. El aborto dice, cada bebé es solo un grupo de tejidos desprovistos de cualquier propósito o vida. El aborto dice, no hay un lugar para ti en mi plan en este momento. Tú vas a venir a estorbar mis planes, mis proyectos, mi vida, mi felicidad, mi reputación. El aborto dice, la discapacidad en un bebé limita la posibilidad de cualquier tipo de calidad de vida. Pero saben que la historia no termina allí. El Evangelio dice que tenemos un gran valor como portadores de la imagen de Dios, según Génesis 1:27. El Evangelio dice que cada uno de nosotros está hecho con temor y maravillosamente por las manos de Dios, según el Salmo 139:14. El Evangelio dice que la gloria y la gracia de Dios brillan incluso y especialmente en aquellos con limitaciones y debilidades físicas, como lo dice 2 Corintios 12:9. Hermanos, el aborto es un asalto a la imagen de Dios, el carácter, la gracia, el Evangelio y la gloria de Dios. Para el cristiano, verlo como algo menos que eso es rechazar una visión bíblica del Evangelio de Dios y de la gloria de Dios. Yo quiero concluir con las palabras de Daniel Ritchie. Él es un orador y escritor en Carolina del Norte. Ha escrito grandemente al ministerio de John Piper, deseando a Dios. Y Daniel Ritchie dice lo siguiente. Un grupo de padres que conozco tenía las mismas preguntas en sus mentes cuando el doctor les dijo que su niño iba a venir con malformaciones. Trajeron un pequeño niño al mundo nacido sin brazos. Ante todos esos temores, a estos padres se les dijo que el niño sería indefenso y completamente dependiente de su cuidado durante toda su vida. Y continúa diciendo Daniel Ritchie. La noticia fue sombría cuando los médicos pintaron una imagen de trabajo y frustración en la vida de este niño. El miedo y la preocupación inundaron el corazón de estos padres. Pero a pesar de todas las malas noticias, estos padres estaban descansando en las buenas noticias. Dios amaba a este niño pequeño. Dios temeroso y maravillosamente hizo a este niño pequeño. Dios tenía un plan para este niño pequeño. Estos padres empujaron el miedo y la duda a un lado y abrazaron al niño que Dios les había dado. Y dice Daniel Ritchie, ese bebé nacido sin brazos soy yo. 31 años después, Dios ha aplastado las opiniones profesionales de los médicos escépticos. He estado en el ministerio estudiantil durante casi una década. Tengo 9 años notables casado con mi esposa. Tenemos un hermoso niño de 3 años y con una niña en camino. Le agradezco a Dios que tuve padres que voluntariamente y alegremente me abrazaron con todos los desafíos que venían. Con todos los desafíos que conlleva tener un bebé con una discapacidad. Podrían haber optado por darme en adopción o ponerme bajo cuidado estatal, o podrían haber elegido abortarme. Para mis padres, el aborto nunca hubiera sido una opción. Las realidades de mí, siendo creado imagen de Dios y siendo maravillosamente creado en el útero por el Dios Padre, estaban en primer plano en la mente de mis padres. Lo que mis padres tenían en mente era honrar a Dios. Amados hermanos de trono de gracia, la vida humana es la obra física de Dios, creada a imagen de Dios para gloria de Dios.
Cada hombre o mujer que se forma en las manos de Dios Padre, nuestro fiel Padre, tiene valor, propósito y gracia. Nunca determinen el valor, la calidad o la santidad de una vida sobre la base de antecedentes socioeconómicos, estructura familiar, origen étnico o cualquier tipo de discapacidad. Vea la vida humana a través del lente del Evangelio para que la obra de Dios se muestre en cada vida. Nosotros creemos que cada uno de estos bebés asesinados está en el cielo. Y si tú eres un creyente que en un momento abortó, ten la plena seguridad que al llegar al cielo verás a esa criatura. ¿Cómo te sientes al pensar en eso? Mi idea no es poner culpa en tu conciencia, sino que puedas confesar a Dios tu pecado y ahora en adelante celebrar la vida incansablemente y no abrazar las ideas de este mundo que lo único que ha traído es destrucción y muerte, sino que podamos abrazar al Cristo que trae vida y en abundancia. Este no es el pecado imperdonable. En Cristo pueden hallar perdón cada uno de estos hombres y mujeres que levanta su bandera en el movimiento abortista para que alcance perdón de sus pecados, apartarte de ese camino de destrucción y perseguir la vida eterna. Que el Señor nos ayude.